A veces la soledad nos vuelve vulnerables hasta el punto de confundir interés con amor verdadero. Y cuando descubrimos la diferencia, puede ser demasiado tarde para proteger nuestro corazón. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre bondadoso que pensaba haber encontrado una segunda oportunidad de amar, sin imaginar que alguien había planeado cuidadosamente cada paso para conquistar su confianza y su fortuna. Antes de embarcarse en este viaje emocional con nosotros, no olvide suscribirse al canal para recibir nuevas historias todos los días. Deje su me gusta, que nos ayuda mucho, y cuéntenos en los comentarios de qué ciudad nos está viendo. Nos encantará saber hasta dónde está llegando esta historia. El sol de la mañana calentaba las piedras del empedrado en la calle de las Flores, uno de los barrios más tradicionales de Sevilla, cuando Osvaldo Figueroa abrió las pesadas cortinas de lino de la sala de estar de su imponente casa colonial. A sus 78 años, el señor aún mantenía la postura erguida que lo había caracterizado durante toda su vida como próspero comerciante de frutas del Valle del Guadalquivir, pero sus ojos azules cargaban una tristeza profunda que parecía haberse instalado para siempre en su alma. Habían pasado 2 años desde que Carmen se marchara, llevándose consigo la alegría que resonaba por los pasillos de aquella mansión. Durante 50 años de matrimonio, ella había llenado cada rincón de la casa con su risa cristalina, sus recetas tradicionales que perfumaban la cocina los domingos y sus canciones matutinas que lo despertaban con ternura. Ahora, solo el pesado silencio lo acompañaba en sus comidas solitarias y en sus paseos por el jardín que ella había cultivado con tanto cariño. Osvaldo se ajustó las gafas de lectura y observó por la ventana el movimiento de la calle. Las bugambilias moradas que Carmen había plantado seguían floreciendo exuberantes, como si se negaran a aceptar su ausencia. Suspiró profundamente, sintiendo el peso familiar de la melancolía que lo visitaba todas las mañanas al despertar y descubrir una vez más que ella no estaba a su lado. El timbre de la puerta principal sonó, interrumpiendo sus pensamientos nostálgicos. Osvaldo frunció el ceño, pues no esperaba visitas tan temprano. Al abrir la puerta, encontró a doña Silvana Martín, su vecina de 50 años, sosteniendo una fuente cubierta con un paño bordado. «Buenos días, señor Osvaldo», saludó Silvana con la sonrisa acogedora que la caracterizaba. «Le traje un pastel de carne desmenuzada que hice anoche. Sé que no ha estado comiendo bien». Osvaldo sonrió por primera vez en el día, conmovido por la constante amabilidad de la vecina, que se había convertido en su amiga más cercana desde la partida de Carmen. Silvana vivía en la casa de al lado hacía más de 20 años y había sido testigo tanto de los momentos de alegría como del luto profundo que se había instalado en la vida del viudo. «Silvana, es usted muy bondadosa», respondió Osvaldo, recibiendo la fuente aún tibia. «Entre, por favor, acabo de preparar café». Se dirigieron a la cocina, donde el aroma del café fresco se mezclaba con el olor de las especias que Carmen solía usar. Silvana sirvió el pastel de carne desmenuzada mientras Osvaldo preparaba las tazas, en un ritual que se había vuelto familiar entre los dos. «Señor Osvaldo», comenzó Silvana, vacilante, «necesito hablar con usted sobre algo que me preocupa». Osvaldo la miró con atención, percibiendo la seriedad en su voz. «¿Qué está pasando?» «Es sobre su salud y su seguridad», dijo Silvana, revolviendo pensativamente el café. «Anoche oí un ruido fuerte que venía de su casa, como si algo se hubiera caído. Estuve preocupada toda la noche». Osvaldo bajó la mirada, avergonzado. En realidad, se había resbalado en el baño la noche anterior y había caído pesadamente al suelo. Había permanecido allí unos minutos, sintiendo dolores en la espalda y un preocupante mareo. La experiencia lo había asustado, principalmente porque se había dado cuenta de que si algo más grave sucedía, nadie lo sabría. «Fue solo un tropiezo», mintió Osvaldo, no queriendo preocupar a su amiga. «Señor Osvaldo, sé que usted valora su independencia, pero necesita aceptar que ya no puede vivir solo en esta casa grande», insistió Silvana con cariño. «¿Y si sucede algo más serio? ¿Y si necesita ayuda durante la madrugada?» Osvaldo sabía que ella tenía razón, pero la idea de tener una extraña viviendo en su casa
revolviendo las cosas de Carmen, tocando los recuerdos sagrados que preservaba, lo incomodaba profundamente. Aquella casa era un santuario de memorias, y temía que la presencia de otra persona pudiera profanar la atmósfera que aún guardaba el perfume y la presencia de su amada esposa. «No sé, Silvana», murmuró Osvaldo. «Esta casa, ella todavía es nuestra, mía y de Carmen. No sé si podré compartir este espacio». Silvana se inclinó hacia adelante, tocando suavemente la mano arrugada de su amigo. «Señor Osvaldo, doña Carmen no querría verlo sufrir solo. Ella siempre fue una mujer práctica y cariñosa. Estoy segura de que aprobaría cualquier cosa que pudiera garantizar su bienestar». Las palabras de Silvana tocaron una herida sensible en el corazón de Osvaldo. Carmen realmente siempre había sido celosa con su salud, insistiendo en que se hiciera los exámenes médicos regulares y se alimentara adecuadamente. Ella estaría devastada si supiera que él había pasado los últimos meses descuidando sus cuidados básicos. «Quizás tenga razón», admitió Osvaldo lentamente. «Pero ¿cómo encontrar a alguien de confianza? No puedo permitir que cualquier persona entre en nuestra casa». «Justamente por eso vine a hablar con usted», dijo Silvana, con un brillo esperanzador en los ojos. «Mi comadre trabaja en una agencia de cuidadores muy respetada aquí en Sevilla. Ella dijo que tienen una joven muy responsable y cariñosa que está disponible. Además de ser cuidadora, tiene experiencia con tareas domésticas y cocina muy bien». Osvaldo dudó, sintiéndose dividido entre la necesidad práctica y la resistencia emocional. «Una joven, no sé si sería adecuado». «Señor Osvaldo, esta joven tiene 25 años y excelentes referencias. Trabajó cuidando a una señora de 80 años durante casi 3 años, hasta que ella falleció el año pasado. La familia quedó tan satisfecha que aún mantiene contacto con ella». La mención de la experiencia anterior tranquilizó a Osvaldo parcialmente. Si la joven había cuidado a una anciana durante tanto tiempo y mantenía una buena relación con la familia, quizás era realmente una persona confiable. «¿Y ella entiende la importancia de respetar las memorias de una casa?», preguntó Osvaldo, mirando alrededor de la cocina donde cada objeto tenía una historia. «Estoy segura de que sí», respondió Silvana con convicción. «¿Puedo pedirle a mi comadre que programe una entrevista? Usted puede conocerla personalmente y decidir si se siente cómodo». Osvaldo permaneció en silencio por largos momentos, luchando entre el miedo a perder la intimidad con sus recuerdos y la creciente conciencia de que necesitaba ayuda. La caída de la noche anterior había sido un recordatorio doloroso de su creciente vulnerabilidad. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Puede programar la entrevista, pero deje claro que será solo una conversación inicial. No estoy prometiendo nada». Silvana sonrió ampliamente, aliviada de ver a su amigo dando el primer paso hacia una situación más segura. «Llamaré hoy mismo. Estoy segura de que usted se sentirá tranquilo al conocerla». Después de que Silvana se fue, Osvaldo permaneció en la cocina, observando las plantas de la ventana que Carmen cuidaba con tanto celo. Algunas estaban empezando a amarillear por falta de atención adecuada, una evidencia más de que él no estaba logrando mantener solo el ambiente que tanto amaban. Caminó lentamente hasta el dormitorio principal, donde el retrato de su boda aún ocupaba la mesita de noche junto a la cama. Carmen sonreía radiante en el vestido blanco sencillo, sus ojos castaños brillando de felicidad. Osvaldo tocó delicadamente el cristal del marco. «Carmen, mi querida», murmuró, «quizás sea hora de aceptar que necesito ayuda, no para reemplazarte, nunca eso, sino para seguir viviendo de una forma que tú aprobarías». El resto de la tarde pasó lentamente, con Osvaldo intentando imaginar cómo sería tener a una extraña compartiendo su rutina diaria. Se había acostumbrado al silencio, a las comidas solitarias, a las noches en que veía la televisión conversando bajito con el retrato de Carmen, como si ella aún estuviera allí. Cuando el teléfono sonó al final de la tarde, Osvaldo atendió con cierta ansiedad. Era Silvana con novedades sobre la cuidadora. «Señor Osvaldo, excelentes noticias. Logré hablar con mi comadre y ella programó una entrevista para mañana por la mañana,
A las 10. La joven se llama Talita Navarro y está muy interesada en el puesto. Talita, repitió Osvaldo probando el nombre. ¿Ella sabe los detalles? Que soy viudo desde hace poco tiempo y que la casa tiene muchos recuerdos importantes. Ella está al tanto de todo y dijo que comprende perfectamente. Incluso mencionó que su experiencia anterior fue justamente con una viuda que también tenía mucho apego a los recuerdos de su marido fallecido. Esa información tranquilizó a Osvaldo un poco más. Quizás la joven realmente comprendía la delicadeza de la situación. Muy bien, Silvana. Estaré aquí mañana a las 10. Esa noche, Osvaldo cenó el pastel de carne desmenuzada de Silvana mientras intentaba imaginar cómo sería la entrevista del día siguiente. Preparó mentalmente una serie de preguntas sobre experiencia, referencias y, principalmente, sobre el respeto a las tradiciones de la casa. Antes de dormir, se dirigió nuevamente al dormitorio principal y conversó bajito con el retrato de Carmen, como se había convertido en su hábito. Mañana conoceré a una joven que podría venir a vivir aquí, Carmen. Estoy nervioso, lo confieso, pero Silvana cree que es necesario, y sé que tú estarías de acuerdo con ella. Si esta Talita es una persona buena y respetuosa, quizás podamos encontrar un arreglo que funcione para todos. Besó sus dedos y tocó suavemente el retrato antes de acostarse, ya imaginando cómo sería el día siguiente. No tenía idea de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado, y que la joven que conocería por la mañana guardaba secretos que transformarían su existencia pacífica en una montaña rusa emocional de proporciones devastadoras. El reloj de la sala marcó la medianoche, cuando Osvaldo finalmente se durmió, aún sin sospechar que acababa de tomar la decisión que cambiaría para siempre el curso de sus últimos años de vida. La mañana siguiente llegó con el canto de los venteveos que anidaban en el mango del patio. Osvaldo se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad por la entrevista que ocurriría en pocas horas. Se afeitó con más cuidado de lo normal y eligió una camisa de vestir azul clara que Carmen siempre decía que realzaba sus ojos. A las 9:30 de la mañana, mientras arreglaba los cojines del sofá de la sala por tercera vez, Osvaldo oyó el portón crujir. Por la ventana vio a una joven caminando por el jardín con pasos cuidadosos, observando las plantas con aparente admiración. Llevaba un vestido sencillo de color beige, zapatos bajos y un bolso de cuero marrón. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desenfadado que enmarcaba un rostro de rasgos delicados. Cuando el timbre sonó, Osvaldo respiró hondo antes de abrir la puerta. La joven sonrió cálidamente y le tendió la mano. «Buenos días, señor Osvaldo. Soy Talita Navarro. Es un placer conocerlo». La voz era suave, respetuosa, y su apretón de manos era firme sin ser agresivo. Osvaldo se sorprendió al sentir una sensación de tranquilidad inmediata en presencia de la joven. «Entre, por favor, Talita. Gracias por venir hasta aquí». Se dirigieron a la sala de estar donde Talita esperó respetuosamente a ser invitada a sentarse. Sus ojos recorrieron discretamente el ambiente, notando los retratos familiares, los muebles antiguos bien conservados y los pequeños objetos decorativos que claramente tenían valor sentimental. «Esta casa es muy acogedora», comentó Talita sinceramente. «Debe tener muchas historias que contar». Osvaldo se sintió conmovido por la observación sensible de la joven. 50 años de historias, confirmó con una sonrisa melancólica. Mi esposa Carmen tenía un talento especial para transformar una casa en un hogar. Doña Silvana me contó sobre la señora Carmen, dijo Talita con delicadeza. Debió ser una mujer muy especial para haber creado un ambiente tan lleno de amor. La forma en que Talita habló de Carmen, sin evitar el tema ni mostrar incomodidad, impresionó a Osvaldo positivamente. Muchas personas se sentían avergonzadas al mencionar a su esposa fallecida, como si hablar de ella fuera inapropiado. «Cuénteme sobre su experiencia», pidió Osvaldo, acomodándose mejor en el sillón que solía ocupar las tardes de domingo. Talita ajustó las manos en su regazo antes de responder. «Trabajé durante casi 3 años cuidando a doña Eugenia, una señora de 80 años
que vivía sola en una casa grande aquí en Sevilla. Ella había perdido a su marido 5 años antes de que yo empezara a trabajar con ella. ¿Y cómo fue esa experiencia? Inicialmente, doña Eugenia se resistió mucho a mi presencia, relató Talita con una sonrisa nostálgica. Ella decía que nadie podría cuidarla mejor que ella misma, pero poco a poco fuimos construyendo una relación de confianza. Yo aprendía con ella recetas tradicionales, historias de la ciudad antigua, y ella me enseñaba bordados que su madre le había transmitido. Osvaldo escuchaba atentamente, impresionado con la paciencia y el respeto que Talita demostraba haber tenido con su paciente anterior. Doña Eugenia falleció durmiendo, una mañana de abril del año pasado, continuó Talita, con una sombra de tristeza en la mirada. Su familia dijo que yo me había convertido en una nieta para ella. Fue muy difícil despedirme. ¿Y usted tiene familia aquí en Sevilla? Talita dudó por un momento, como si la pregunta la hubiera tocado en un punto sensible. Tengo a mi hermano, Renan. Él tiene 22 años y es usuario de silla de ruedas desde hace 3 años, después de un accidente de moto. Vivimos juntos en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. Debe ser difícil cuidarlo sola, observó Osvaldo con genuina compasión. Renan es una persona muy especial, dijo Talita con ternura evidente en la voz. Es inteligente, divertido, está cursando administración en la universidad pública, pero necesita una silla de ruedas más moderna y tiene la posibilidad de someterse a una cirugía que podría devolverle parte de los movimientos de las piernas. El problema es el costo. Osvaldo percibió que Talita hablaba de su hermano con verdadero amor y dedicación. Esto lo tranquilizó en relación a sus motivaciones para trabajar como cuidadora. ¿Y en cuanto a la rutina doméstica?, preguntó Osvaldo. Silvana mencionó que usted también tiene experiencia con las tareas del hogar. Sí, señor. Con doña Eugenia yo me encargaba de toda la casa. Ella insistía en enseñarme las recetas de familia, especialmente los platos típicos de la región. Aprendí a hacer dulce de cacahuete tradicional, brazo de gitano, cocada y varias recetas con frutas del Valle del Guadalquivir. Los ojos de Osvaldo se iluminaron al oír la mención de los platos tradicionales. Carmen solía preparar esas mismas recetas y él echaba de menos los sabores caseros que hacían las comidas especiales. Carmen también hacía esas recetas, murmuró Osvaldo. Su dulce de cacahuete tradicional era famoso en el barrio. Siempre lo ofrecía a los vecinos durante las fiestas de San Juan. Si usted quiere, puedo intentar aprender su receta, ofreció Talita con delicadeza. Cada familia tiene sus secretos culinarios y sería un honor preservar las tradiciones de doña Carmen. La propuesta tocó profundamente el corazón de Osvaldo. La idea de que las recetas de Carmen pudieran seguir siendo preparadas en aquella cocina, manteniendo viva su memoria a través de los sabores, lo emocionó más de lo que esperaba. ¿Y sobre la cuestión de la religión?, preguntó Osvaldo, recordando la importancia que él y Carmen siempre habían dado a la fe católica. Soy católica, señor Osvaldo. Frecuento la iglesia del Sagrado Corazón en el centro de la ciudad, pero conozco bien la iglesia de San José aquí del barrio. Doña Eugenia era muy devota de San José y yo la acompañaba a las misas de domingo y a las novenas durante el mes de marzo. Osvaldo se sorprendió y satisfizo al descubrir que Talita frecuentaba exactamente la iglesia donde él y Carmen se habían casado y habían participado de la comunidad por décadas. La iglesia de San José es nuestra parroquia desde hace más de 50 años, dijo Osvaldo con alegría. El padre Antonio todavía celebra misas allí. Es un hombre muy sabio. Conozco al padre Antonio, sí, confirmó Talita sonriendo. Él es realmente una persona especial. Cuando doña Eugenia se debilitó mucho para salir de casa, él venía a hacer visitas pastorales y celebraba una pequeña misa en su sala. La conversación fluía naturalmente y Osvaldo se sentía cada vez más a gusto con la joven. Talita demostraba madurez emocional, sensibilidad para tratar temas delicados y, principalmente, un respeto genuino por las tradiciones y valores que él consideraba importantes. Talita, dijo Osvaldo después de una pausa reflexiva, me gustaría que viera toda la casa, para asegurarse de que se sentiría cómoda aquí.
Hicieron un recorrido completo por la residencia. Talita observó cada habitación con atención respetuosa, haciendo preguntas pertinentes sobre la rutina de Osvaldo y sobre cuidados específicos que él pudiera necesitar. En la cocina, examinó los utensilios y electrodomésticos con interés genuino. ¿Tiene usted preferencias alimentarias específicas?, preguntó, abriendo educadamente uno de los armarios después de pedir permiso. Me gusta la comida casera, tradicional. Carmen siempre decía que la comida hecha con cariño alimenta el cuerpo y el alma. En el cuarto de huéspedes, donde Talita eventualmente dormiría, comentó sobre la vista al patio y la luminosidad agradable. Osvaldo notó que ella no hizo ninguna sugerencia de cambios o reorganización, demostrando respeto por el ambiente ya establecido. Cuando regresaron a la sala, Osvaldo se sentía convencido de que había encontrado a la persona adecuada. Talita parecía comprender intuitivamente la importancia de preservar las memorias de la casa, mientras proporcionaba los cuidados prácticos que él necesitaba. «Talita», comenzó Osvaldo, «me gustaría hacerle una propuesta. ¿Qué tal si comenzamos con un periodo de prueba de 2 semanas? Si ambos nos sentimos cómodos, podemos formalizar un acuerdo más permanente». Los ojos de Talita se iluminaron con gratitud sincera. «Sería maravilloso, señor Osvaldo. Usted no se arrepentirá, lo prometo. Hay una última cosa que necesito dejar clara», dijo Osvaldo con seriedad. «Esta casa es un santuario de memorias para mí. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía tiene un significado especial. Necesito saber que usted comprende eso». «Comprendo perfectamente, señor Osvaldo», respondió Talita con sinceridad aparente. Doña Eugenia era igual. «Aprendí que nuestra función no es cambiar el ambiente, sino integrarnos a él con respeto y cariño». Acordaron los detalles prácticos. Talita comenzaría el lunes siguiente, dormiría en la casa de lunes a viernes y pasaría los fines de semana en su apartamento con su hermano. El salario sería suficiente para que ella pudiera ayudar a Renan con sus necesidades y aún guardar dinero para la futura cirugía. Después de que Talita se fue, prometiendo volver el lunes por la mañana con sus cosas, Osvaldo se sentó en el sillón de la sala y reflexionó sobre la conversación. Por primera vez en muchos meses, sintió una sensación de esperanza y alivio. Silvana apareció al final de la tarde, ansiosa por saber cómo había sido el encuentro. «¿Y entonces, señor Osvaldo? ¿Cómo fue la entrevista?» «Talita es una joven excepcional», dijo Osvaldo con entusiasmo genuino. «Inteligente, respetuosa, religiosa y, lo más importante, comprende la importancia de las memorias de Carmen. Incluso se ofreció a aprender sus recetas». Silvana sonrió satisfecha. Sabía que sería una buena combinación. «¿Cuándo empieza?» «El lunes. Primero haremos 2 semanas de prueba». Aquel fin de semana Osvaldo preparó cuidadosamente el cuarto de huéspedes para recibir a Talita. Cambió la ropa de cama, puso flores frescas del jardín en un pequeño florero y verificó si el armario tenía espacio suficiente. También organizó los cuadernos de recetas de Carmen, decidiendo que los compartiría con la nueva cuidadora. La mañana del lunes, Talita llegó puntualmente a las 8 llevando una maleta pequeña y un bolso con algunas pertenencias personales. Vestía ropa práctica pero arreglada, y su sonrisa era aún más cálida de lo que Osvaldo recordaba. «Buenos días, señor Osvaldo. Estoy muy feliz de estar aquí. El cuarto está preparado para usted, Talita, y traje los cuadernos de recetas de Carmen. Pensé que quizás le interesaría verlos». El gesto conmovió profundamente a Talita, que hojeó delicadamente las páginas escritas a mano por Carmen, admirando las cuidadosas anotaciones y los pequeños dibujos que ilustraban algunas preparaciones. «Es como tener un tesoro en las manos», dijo Talita con emoción. «Prometo que honraré estas recetas y la memoria de doña Carmen». Durante la primera semana, Talita se integró a la rutina de la casa con una facilidad que sorprendió a Osvaldo. Se levantaba temprano, preparaba un desayuno esmerado, acompañaba a Osvaldo en sus paseos matutinos por el jardín y demostraba interés genuino por las historias que él contaba sobre sus tiempos con Carmen. El primer domingo que pasaron juntos, Talita preguntó si podía acompañar a Osvaldo a misa en la iglesia de San José.
Durante la celebración, ella siguió atentamente las oraciones y saludó respetuosamente a los parroquianos que conocían a Osvaldo desde hacía décadas. El padre Antonio la recibió cálidamente después de la misa. «Es una alegría ver que Osvaldo tiene una compañía tan dedicada», comentó el padre a Talita. Él y Carmen eran pilares de esta comunidad. Esa noche, mientras cenaban el pastel de maíz dulce que Talita había preparado siguiendo cuidadosamente una de las recetas de Carmen, Osvaldo se sentía más feliz de lo que recordaba haber estado desde la partida de su esposa. «Talita», dijo él, «no necesito 2 semanas de prueba. Ya sé que usted es la persona adecuada para esta casa. Si quiere quedarse, será muy bienvenida». Los ojos de Talita se llenaron de lágrimas de gratitud, y ella sujetó suavemente la mano arrugada de Osvaldo. «Gracias, señor Osvaldo. Prometo cuidarlo con todo el cariño del mundo». En aquel momento, Osvaldo estaba convencido de que había tomado la decisión más acertada de su vida reciente. No sabía que la joven sentada frente a él había planeado meticulosamente cada palabra, cada gesto, cada demostración de cariño, con un objetivo muy específico en mente, y que su vida tranquila estaba a punto de transformarse en una compleja telaraña de manipulación emocional, que pondría a prueba no solo su capacidad de discernimiento, sino también su fe en la bondad humana. Los primeros 2 meses de convivencia entre Osvaldo y Talita transcurrieron como un sueño que el viudo no se había atrevido a imaginar posible. La Casa de las Flores había vuelto a tener vida, con aromas de comida casera emanando de la cocina, conversaciones animadas durante las comidas e incluso algunas risas resonando por los pasillos que hacía tanto tiempo solo conocían el silencio. Talita demostraba una dedicación que iba mucho más allá de las obligaciones profesionales. Había aprendido todas las recetas de Carmen con una perfección casi mística, reproduciendo no solo los sabores, sino también los pequeños detalles que marcaban la diferencia. La forma en que Carmen cortaba las verduras en trozos uniformes, el tiempo exacto de cocción que dejaba las judías en su punto ideal, e incluso la melodía bajita que ella tarareaba mientras cocinaba. «Talita», dijo Osvaldo una tarde de miércoles, observándola preparar el bizcocho de harina de maíz que Carmen solía hacer en las vísperas de las fiestas de San Juan, «a veces tengo la impresión de que Carmen está aquí, guiando tus manos». Talita sonrió con una ternura que parecía genuina. «Siento eso también, señor Osvaldo. Es como si ella me susurrara los secretos a la hora de sazonar o de amasar. Debe ser porque usted habla de ella con tanto amor que su presencia aún habita esta cocina». Las palabras tocaron profundamente el corazón del viudo, que se sentía cada vez más agradecido por la presencia de la joven cuidadora. Talita no solo respetaba la memoria de Carmen, sino que la honraba de una forma que le hacía sentir que su esposa aprobaría la nueva compañía que él había encontrado. Durante los paseos matutinos por el jardín, Talita demostraba interés genuino por las plantas que Carmen había cultivado. Había aprendido a regar cada una a la hora correcta, a podar las rosas siguiendo las técnicas que Osvaldo recordaba ver usar a su esposa, e incluso a preparar los parterres para la siembra de nuevas plantas. «Señor Osvaldo», dijo Talita una mañana especialmente soleada, mientras regaban juntos las violetas africanas del balcón, «me gustaría mucho que usted conociera a mi hermano Renan. Le he hablado tanto de usted que tiene curiosidad por conocerlo personalmente». Osvaldo se sintió conmovido por la propuesta. Durante los 2 meses, Talita había mencionado a Renan con frecuencia, siempre con mucho cariño y orgullo, hablando de sus estudios universitarios, su inteligencia y su fuerza para superar las limitaciones impuestas por el accidente. La idea de conocer a la familia de la joven que se había vuelto tan importante en su vida le agradaba mucho. «Claro, Talita, sería un placer conocer a Renan. ¿Qué tal si lo invita a almorzar con nosotros el domingo?» Los ojos de Talita se iluminaron de alegría. «Él se pondrá muy contento. Siempre dijo que quería agradecer personalmente a la persona que me está cuidando tan bien». El domingo siguiente, Talita salió temprano a buscar a su hermano, dejando a Osvaldo ansioso y un poco nervioso. Hacía mucho tiempo que no recibía visitas jóvenes en casa y quería causar una buena impresión en el joven que era tan importante para Talita.
Cuando los dos llegaron alrededor del mediodía, Osvaldo quedó inmediatamente impresionado con Renan. El joven de 22 años tenía los mismos ojos expresivos de su hermana, pero su presencia transmitía una energía diferente. A pesar de la silla de ruedas, se movía con confianza y saludó a Osvaldo con un apretón de manos firme y una sonrisa cálida. «Señor Osvaldo, finalmente nos conocemos. Talita habla tanto de usted que siento como si ya lo conociera desde hace meses. El placer es mío, Renan. Su hermana es una persona excepcional. Ha traído nueva vida a esta casa». Durante el almuerzo, preparado esmeradamente por Talita con gallina en pepitoria y arroz con coco, según una de las recetas tradicionales de Carmen, la conversación fluyó naturalmente. Renan demostraba un conocimiento impresionante sobre diversos temas, desde la economía regional hasta la tecnología aplicada a la agroindustria. «Estoy haciendo mi trabajo de fin de grado sobre la optimización de recursos hídricos en la fruticultura de regadío», explicó Renan entre un bocado y otro. «El Valle del Guadalquivir es un laboratorio fascinante para estudiar la sostenibilidad agrícola». Osvaldo se admiró de la inteligencia y la visión del joven. «¿Tiene intención de trabajar en la agroindustria después de graduarse?» «Ese es mi sueño, señor Osvaldo, pero confieso que a veces me siento limitado por la silla de ruedas. Muchas empresas todavía tienen prejuicios en relación con las personas con discapacidad física». «El prejuicio es ignorancia», dijo Osvaldo con convicción. «Una mente brillante como la suya siempre encontrará su lugar en el mundo». Talita observaba la conversación entre los dos hombres con una sonrisa satisfecha. «Renan es el hombre más inteligente que conozco, señor Osvaldo. Siempre ha sido mi héroe, incluso antes del accidente». «Y ella siempre ha sido mi ángel de la guarda», replicó Renan, mirando a su hermana con ternura evidente. «Cuando tuve el accidente, fue Talita quien me cuidó día y noche en el hospital. Ella fue quien me animó a volver a los estudios cuando pensé en rendirme a todo». La dinámica entre los hermanos conmovió profundamente a Osvaldo. Él y Carmen nunca pudieron tener hijos, y observar aquel amor fraternal lo hacía reflexionar sobre los diferentes tipos de familia que la vida podía formar. «Talita me contó sobre la posibilidad de la cirugía», dijo Osvaldo delicadamente, no queriendo inmiscuirse, pero demostrando interés genuino. El rostro de Renan se transformó, una mezcla de esperanza y aprensión pasando por sus ojos. «Es una cirugía experimental, señor Osvaldo. Tiene un 60% de posibilidades de devolver movimientos parciales a mis piernas, pero el costo es bastante alto, especialmente considerando todos los exámenes preoperatorios y el periodo de rehabilitación. Llevamos 2 años ahorrando dinero», añadió Talita. «Con el salario del trabajo aquí y algunos ahorros que teníamos, quizás logremos reunir el valor necesario hasta finales del próximo año». Osvaldo se emocionó al percibir cómo los dos jóvenes se apoyaban mutuamente y trabajaban juntos hacia un objetivo común. La determinación y el amor entre ellos le recordaban la colaboración que él y Carmen siempre tuvieron en sus sueños y proyectos. Después del almuerzo, Renan insistió en ayudar a lavar los platos, manejando hábilmente la silla de ruedas por la cocina y demostrando una independencia que impresionó a Osvaldo. Talita protestó, diciendo que era una visita, pero Renan se rió y dijo que no sabía quedarse quieto cuando había trabajo que hacer. «Es una característica de nuestra familia», bromeó Talita. «No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando hay algo útil que hacer». Al final de la tarde, mientras tomaban café con brazo de gitano en el balcón, Renan hizo una observación que quedaría marcada en la mente de Osvaldo. «Señor Osvaldo, quiero que sepa lo agradecido que estoy por el cariño que ha demostrado por mi hermana. Desde que empezó a trabajar aquí, ella está más feliz de lo que la he visto en mucho tiempo. Talita siempre cuidó de todo el mundo, pero rara vez alguien cuida de ella de la forma cariñosa como usted lo hace». Las palabras del joven tocaron una cuerda sensible en el corazón de Osvaldo. Él realmente había desarrollado un afecto paternal por Talita, admirando su dedicación, su fuerza de carácter y su capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. «Su hermana ha traído alegría de nuevo a mi vida»,
respondió Osvaldo sinceramente. Yo soy el que está agradecido por haber encontrado a una persona tan especial. Cuando Renan finalmente se fue, prometiendo volver pronto, Osvaldo se sintió profundamente satisfecho con la tarde que habían compartido. Durante la cena, él y Talita conversaron sobre las impresiones del encuentro. Renan es un joven excepcional, Talita. Tienes todo el motivo para estar orgullosa de él. Gracias, señor Osvaldo. Significa mucho para mí que a usted le haya gustado. Saber que las dos personas más importantes de mi vida se llevaron bien me hace muy feliz. La referencia a él, como una de las personas más importantes de su vida, hizo que el corazón de Osvaldo se calentara de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Lentamente, sin percibirlo, él estaba desarrollando sentimientos que iban más allá de la relación profesional de patrón y empleada. En las semanas que siguieron, Osvaldo comenzó a notar cambios sutiles en sus propios sentimientos y comportamientos. Se sorprendía esperando ansiosamente los momentos de conversación con Talita durante las comidas, la echaba de menos durante los fines de semana que ella pasaba con su hermano y comenzó a preocuparse más por su apariencia, eligiendo ropa con mayor cuidado y afeitándose todos los días. Talita, por su parte, demostraba cada vez más cariño y cercanía. Comenzó a tocar brevemente su brazo durante las conversaciones, a arreglar su corbata antes de salir a misa dominical y a hacer comentarios cariñosos sobre su apariencia y elegancia. «Está muy elegante hoy», dijo ella una mañana de jueves, ajustándole el cuello de la camisa antes de salir para una consulta médica de rutina. Carmen debió estar muy orgullosa de salir del brazo con un hombre tan distinguido. Comentarios como este hacían que Osvaldo se sintiera valorado y atractivo de una forma que no experimentaba desde los tiempos en que Carmen estaba viva. Gradualmente, él comenzó a percibir que sus sentimientos por Talita estaban evolucionando hacia algo más profundo y complejo. Una noche de viernes, mientras cenaban una moqueca de pescado que Talita había preparado especialmente para él, Osvaldo se sorprendió haciendo una pregunta que no había planeado. «Talita, ¿no echas de menos tener un novio? Una joven tan bella como tú debería estar construyendo su propia familia». Talita bajó los ojos como si la pregunta la hubiera tocado en un punto sensible. «Tuve un novio hace algunos años, señor Osvaldo, pero cuando Renan tuvo el accidente, él no supo cómo manejar la situación. Dijo que no se había apuntado para cuidar a un lisiado por el resto de su vida». El corazón de Osvaldo se encogió al escuchar el dolor en la voz de Talita. «Qué hombre tan cruel e insensible. Desde entonces me he centrado en cuidar a Renan y no he encontrado a nadie que valiera la pena», continuó Talita, levantando los ojos para encontrarse con los de él. «Pero confieso que en los últimos meses he aprendido a valorar cualidades diferentes en un hombre: bondad, gentileza, sabiduría de vida, cosas que solo vienen con la madurez». Las palabras de ella fueron como un bálsamo para el alma de Osvaldo, que se vio reflexionando sobre posibilidades que había considerado imposibles para un hombre de su edad. La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión emocional nueva e inesperada. Esa noche, después de que Talita se retirara a su habitación, Osvaldo permaneció despierto durante horas, observando el retrato de Carmen e intentando comprender los sentimientos confusos que estaba experimentando. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se vio cuestionando si sería posible encontrar amor de nuevo, incluso en una etapa tan avanzada de la vida. «Carmen, mi querida», susurró al retrato, «no sé qué me está pasando. ¿Estará mal sentirme atraído por alguien de nuevo? Aprobaría si encontrara una compañía para mis últimos años». El retrato permaneció en silencio, pero Osvaldo sintió una paz extraña, como si Carmen estuviera susurrándole al corazón que ella solo desearía su felicidad, incluso si eso significaba compartir su amor con otra persona. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Talita parecía más cariñosa de lo habitual. Sirvió el café exactamente como a él le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y una pizca de canela, y se sentó más cerca de él de lo que normalmente hacía. «Señor Osvaldo», dijo ella suavemente, «anoche pensé mucho en nuestra conversación.
Quiero que sepa que me siento muy segura y protegida a su lado. Es una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Las palabras de ella hicieron que el corazón de Osvaldo se acelerara de una forma que hacía años no sentía. En ese momento, él percibió que se estaba enamorando de Talita y que ella quizás estaba correspondiendo a sus sentimientos de una forma que él jamás se había atrevido a esperar. Él no sabía que cada palabra, cada gesto cariñoso, cada mirada tierna de Talita había sido cuidadosamente calculada para despertar exactamente esas emociones, que ella observaba sus reacciones con atención científica, ajustando su estrategia de acuerdo con la vulnerabilidad creciente que percibía en él, y que detrás de la dulce sonrisa y los ojos cariñosos, una mente fría y calculadora estaba ejecutando un plan que transformaría el amor naciente de él en un arma devastadoramente eficaz. Los meses de marzo y abril trajeron un cambio sutil pero perceptible en la atmósfera de la Casa de las Flores. Osvaldo se sorprendía contando las horas para que Talita regresara de sus fines de semana con Renan, y ella, por su parte, pasó a demostrar una ternura que trascendía los límites profesionales de su función como cuidadora. Fue en una tarde lluviosa de abril, cuando el viento hacía bailar suavemente las cortinas por la casa, que Talita tomó una actitud que sorprendió a Osvaldo. Habían terminado de almorzar un delicioso guiso de menudencias de cabra que ella había preparado siguiendo una receta que había aprendido de una tía en el interior, cuando se acercó al sillón donde él descansaba y por primera vez se sentó en el brazo de la silla muy cerca de él. «Señor Osvaldo», dijo ella con voz suave, «¿puedo contarle algo muy personal?» El corazón del anciano se aceleró con la cercanía inesperada. El delicado perfume de Talita, una mezcla de flores silvestres y jabón de hierbas, invadía sus sentidos de una forma que lo dejaba ligeramente mareado. «Claro, Talita, puedes hablar de cualquier cosa conmigo». Ella suspiró profundamente, como si se preparara para revelar un secreto doloroso. «Le conté sobre mi exnovio, que me abandonó cuando Renan tuvo el accidente, pero no le conté toda la verdad sobre el motivo real de nuestra ruptura». Osvaldo la observaba atentamente, percibiendo la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Qué pasó realmente? 2 años antes del accidente de Renan, descubrimos que yo no puedo tener hijos, dijo Talita, su voz embargada por una tristeza aparentemente genuina. Los médicos hicieron varios exámenes y confirmaron que tengo problemas en los ovarios que hacen el embarazo imposible. Cuando se lo conté a mi novio, él me dijo cosas horribles. Dijo que yo era una mujer incompleta, que no servía para formar una familia de verdad. El corazón de Osvaldo se rompió al oír aquellas palabras crueles. Él sabía exactamente lo doloroso que era descubrir la imposibilidad de tener hijos, pues él y Carmen habían enfrentado el mismo diagnóstico en los primeros años de matrimonio. «Mi querida», dijo Osvaldo, tomando delicadamente la mano de Talita entre las suyas. Ese hombre era un ignorante cruel. La capacidad de amar y cuidar no tiene nada que ver con la fertilidad. Eres una mujer completa y maravillosa. Talita dejó que algunas lágrimas rodaran por su rostro, y Osvaldo se vio profundamente conmovido por su vulnerabilidad. «A veces me siento condenada a la soledad para siempre. ¿Qué hombre va a querer a una mujer que no puede darle hijos? Cualquier hombre con sabiduría y madurez suficientes para valorar lo que realmente importa», respondió Osvaldo con convicción. «Carmen y yo enfrentamos el mismo problema. Cuando descubrimos que no podríamos tener hijos, nuestro dolor fue inmenso. Pero también descubrimos que el amor verdadero no depende de la reproducción. Nuestro matrimonio se hizo aún más fuerte porque aprendimos a ser completos el uno para el otro». Los ojos de Talita se iluminaron con una mezcla de esperanza y admiración. ¿Cómo lograron superar ese dolor? Encontramos otras formas de ser familia. Apadrinamos sobrinos, cuidamos de niños del vecindario, creamos un hogar lleno de amor para nosotros dos. Carmen siempre decía que hay muchas maneras de ser madre sin necesariamente dar a luz. Talita se inclinó y, sorprendentemente, besó suavemente la frente de Osvaldo, un gesto tan tierno que lo dejó profundamente emocionado. «Usted es el hombre más sabio y comprensivo que he conocido»,
susurró ella. Carmen fue una mujer muy afortunada. A partir de aquel día, la relación entre ellos cambió perceptiblemente. Talita pasó a sentarse más cerca de Osvaldo durante las comidas, a tocar su brazo con más frecuencia durante las conversaciones y a hacer comentarios que sugerían una intimidad creciente entre ellos. «Señor Osvaldo», dijo ella una mañana de domingo mientras se preparaban juntos para la misa, «a veces siento como si el destino nos hubiera puesto en el camino el uno del otro. Usted ha traído paz a mi vida de una forma que no imaginaba ser posible». Osvaldo se sentía cada vez más confuso y simultáneamente feliz con los sentimientos que estaba desarrollando. La presencia de Talita había traído no solo cuidados prácticos, sino también una renovación emocional, que lo hacía sentirse vivo nuevamente. Durante la misa de aquel domingo, el padre Antonio dio un sermón sobre los diferentes tipos de amor que Dios pone en nuestras vidas y sobre cómo es posible encontrar felicidad inesperada incluso en los momentos en que creemos que nuestros corazones ya han dado todo lo que tenían para dar. Osvaldo sintió como si aquellas palabras fueran dirigidas específicamente a él. Después de la misa, mientras caminaban lentamente de regreso a casa, Talita hizo una observación que dejó a Osvaldo profundamente pensativo. El padre Antonio habló sobre cómo el amor puede renacer en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. A veces pienso, si no es eso lo que nos está pasando. Osvaldo dejó de andar y la miró directamente a los ojos. Talita, ¿tú crees que está pasando algo especial entre nosotros? Sí, lo creo, respondió ella con sinceridad aparente. No era algo que yo esperaba o planeaba, pero siento una conexión con usted que va mucho más allá del trabajo. Usted me hace sentir valorada, protegida, amada de una forma que nunca experimenté antes. Las palabras de ella fueron como música para los oídos de Osvaldo, que hacía meses venía luchando con sentimientos que consideraba inapropiados para su edad. Yo también siento eso, mi querida. Has traído una luz nueva a mi vida que yo pensaba que estaba apagada para siempre. Retomaron la caminata en silencio, pero había una nueva complicidad entre ellos, un entendimiento mutuo que había cambiado fundamentalmente la naturaleza de su relación. En las semanas siguientes, Talita intensificó sus demostraciones de cariño. Pasó a preparar las comidas favoritas de Osvaldo, incluso sin que él se lo pidiera, a organizar pequeñas sorpresas como músicas que a él le gustaban sonando en la radio cuando se despertaba, y a hacer comentarios sobre lo feliz y protegida que se sentía en su compañía. Fue una noche de mayo, después de una cena especialmente romántica, a la luz de las velas que Talita había preparado para celebrar sus 6 meses en la casa, cuando ocurrió el momento más sorprendente hasta entonces. «Señor Osvaldo», dijo Talita levantándose de la mesa y arrodillándose junto a su silla, «necesito decirle algo muy importante». El corazón de Osvaldo se disparó al ver a la joven arrodillada ante él, sus ojos brillando con una emoción intensa. «En los últimos meses, descubrí que es posible amar de nuevo, incluso después de creer que mi corazón estaba cerrado para siempre. Usted me enseñó que la edad no es una barrera para el amor verdadero y que 2 corazones heridos pueden curarse el uno al otro». Osvaldo apenas podía respirar, presintiendo lo que vendría a continuación. «Sé que puede parecer una locura, sé que somos de generaciones diferentes, pero necesito preguntar». Talita hizo una pausa, como si reuniera coraje. «¿Usted aceptaría casarse conmigo?» El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Osvaldo miró a los ojos sinceros de Talita y vio no solo amor, sino también esperanza, vulnerabilidad y determinación. «Talita», susurró él, «¿estás segura de lo que estás pidiendo? Soy un hombre de 78 años, con una vida casi toda vivida. Tú eres joven y tienes tanto futuro por delante». «Estoy absolutamente segura», respondió ella con firmeza. «Aprendí que el amor no se mide en años de futuro, sino en intensidad de sentimientos. Con usted me siento completa, protegida, amada de una forma que nunca pensé que fuera posible. Quiero ser su esposa, cuidarlo,
compartir los años que Dios nos conceda juntos. Las lágrimas rodaron por el rostro de Osvaldo mientras ayudaba a Talita a levantarse y la atraía a un tierno abrazo. Sí, mi querida, acepto casarme contigo. El beso que siguió fue suave, respetuoso, cargado de una ternura que Osvaldo no experimentaba desde hacía años. En aquel momento, se sintió el hombre más afortunado del mundo. En las semanas siguientes, los preparativos para la boda transcurrieron a una velocidad sorprendente. Talita insistía en que no quería una ceremonia elaborada, solo una celebración sencilla en la iglesia de San José, seguida de un pequeño almuerzo en el salón parroquial con algunos amigos cercanos. Silvana se sorprendió inicialmente con el anuncio, pero rápidamente demostró apoyo a la pareja. «El señor Osvaldo merece ser feliz», le dijo a Talita una tarde en que las tres conversaban sobre los detalles de la ceremonia. «Si ustedes se aman, la diferencia de edad no importa». Renan también recibió la noticia con aparente alegría, aunque Osvaldo percibía una sutil preocupación en sus ojos. «Talita siempre cuidó de todo el mundo», dijo el joven durante una visita. «Solo espero que ahora alguien la cuide de la forma que ella se merece». La boda fue fijada para una mañana de sábado a principios de junio. Talita usó un vestido blanco sencillo pero elegante que realzaba su belleza natural, y Osvaldo vistió su mejor traje azul marino. La ceremonia fue breve pero emocionante, con el padre Antonio celebrando la unión y bendiciendo a la pareja con palabras sobre el amor que trasciende las convenciones sociales. «Osvaldo y Talita», dijo el padre durante la homilía, «ustedes nos enseñan hoy que el corazón no conoce edades cuando encuentra su alma gemela. Que Dios bendiga esta unión y les conceda muchos años de felicidad juntos». Después de la ceremonia, el pequeño grupo se dirigió al salón parroquial, donde Talita había preparado personalmente un almuerzo con los platos favoritos de Osvaldo: gallina en pepitoria, arroz con coco, harina de mandioca tostada con aceite de palma y brazo de gitano para el postre. Durante el almuerzo festivo, Osvaldo observó a su nueva esposa interactuando cariñosamente con los invitados y se sintió profundamente agradecido por haber encontrado una segunda oportunidad de amor en la fase final de su vida. «Mi nueva esposa es demasiado perfecta para ser verdad», pensó él, observando a Talita servir a los invitados con dedicación y elegancia. Él no sabía cuán cerca de la verdad estaba esa reflexión, ni que la perfección de Talita era resultado de un cálculo cuidadoso en lugar de una autenticidad natural. Aquella tarde, mientras celebraba lo que creía ser el inicio de un nuevo capítulo feliz en su vida, Osvaldo estaba inconscientemente poniendo su corazón, su confianza y su futuro en las manos de alguien que veía en él mucho más que un compañero para los últimos años de vida. La luna de miel transcurrió en la propia Casa de las Flores, en una semana de intimidad creciente y conversaciones sobre planes para el futuro. Talita habló de cómo quería cuidar el jardín que Carmen había dejado, de nuevas recetas que le gustaría aprender y de cómo se sentía realizada por haber encontrado un hombre que la valoraba por quien era. «Soy la mujer más afortunada del mundo», dijo ella una mañana, mientras preparaban el café juntos como marido y mujer. «Encontré un hombre que me ama exactamente como soy». Osvaldo sonrió, besando tiernamente la frente de su nueva esposa, completamente ajeno al hecho de que las motivaciones de ella eran muy diferentes de las suyas, y que los próximos meses traerían revelaciones que sacudirían no solo su felicidad recién conquistada, sino también su fe en la bondad humana. Los 2 primeros meses de matrimonio transcurrieron como un sueño dorado para Osvaldo. Talita continuaba siendo la esposa atenta y cariñosa que él había conocido como cuidadora, pero ahora había una intimidad nueva entre ellos, una complicidad de pareja que calentaba el corazón del anciano de una forma que él no experimentaba desde hacía años. Ella continuaba despertándose antes que él todas las mañanas, preparando el café exactamente como a él le gustaba y organizando los medicamentos en pequeños recipientes etiquetados con los días de la semana. Por la noche, se sentaban juntos en el balcón para observar las estrellas. Mientras Talita contaba historias de su infancia en el interior
o escuchaba pacientemente las memorias que Osvaldo compartía sobre sus años con Carmen. «Mi amor», dijo Osvaldo una noche de agosto, observando la luna llena sobre el patio donde las plantas florecían exuberantes bajo los cuidados de su esposa. «A veces tengo miedo de estar soñando y despertar, descubriendo que nada de esto es real». Talita sonrió, sujetando cariñosamente la mano arrugada de él. «Es real, sí, mi querido. Somos una familia ahora, y nada va a cambiar eso». Pero los cambios comenzaron sutilmente unas 2 semanas después. Una mañana de septiembre, cuando Talita recibió una llamada telefónica que la dejó visiblemente preocupada. Osvaldo estaba regando las rosales cuando la oyó conversando en voz baja por el teléfono de la cocina, su voz cargada de tensión. «No, Renan, entiendo. Sí, claro que voy. No te preocupes, lo resolveré». Cuando ella colgó, Osvaldo la encontró sentada a la mesa de la cocina con el rostro entre las manos, claramente afligida. «¿Qué pasó, mi querida?», preguntó él, acercándose con preocupación. «Es Renan», dijo Talita, levantando el rostro que mostraba signos de angustia genuina. «Tuvo algunas complicaciones de salud relacionadas con el accidente. Está sintiendo dolores fuertes en la espalda y el médico quiere hacer nuevos exámenes. Está asustado y me necesita». El corazón de Osvaldo se llenó de compasión por el joven que había aprendido a considerar como un hijo. «Claro que debes ir a quedarte con él. Renan te necesita ahora». «Pero no quiero dejarte solo», protestó Talita. «Estamos casados desde hace tan poco tiempo. Mi querida, tu hermano es familia, y ahora él es mi familia también. Ve a cuidarlo con la tranquilidad de saber que estaré aquí esperando por ustedes dos». Talita besó tiernamente el rostro de Osvaldo, sus ojos húmedos de gratitud. «Usted es el hombre más comprensivo del mundo. No tardaré, lo prometo». Ella partió esa misma tarde, llevando una maleta pequeña y prometiendo volver tan pronto como Renan estuviera mejor. Osvaldo la vio partir con una mezcla de nostalgia anticipada y orgullo por la dedicación de ella a su hermano. Los primeros 3 días pasaron lentamente. Osvaldo intentaba mantener la rutina, preparando sus propias comidas con las recetas que Talita le había enseñado, pero la casa parecía resonar nuevamente con el silencio familiar que había dominado sus días antes de la llegada de ella. Silvana apareció para ver cómo estaba y trajo algunos manjares para asegurar que se alimentara adecuadamente. Al 4.º día, Talita llamó para dar noticias. «Mi amor, los exámenes de Renan mostraron algunas complicaciones que exigirán un seguimiento médico más intenso. Necesitaré quedarme unos días más con él». «No te preocupes por mí», dijo Osvaldo, aunque sentía el corazón encogerse con la extensión de la ausencia. «¿Cómo está Renan? ¿Está sufriendo mucho?» «Está mejor, pero aún con dolores. El médico dijo que es normal después de accidentes como el suyo. Te echo mucho de menos, mi querido». La conversación trajo alivio y nostalgia al mismo tiempo. Osvaldo contó los días hasta que su esposa regresara a casa. Talita regresó después de 8 días, aparentemente exhausta, pero aliviada por dejar a Renan en estado estable. Se arrojó a los brazos de Osvaldo con una efusividad que lo conmovió profundamente. «¿Cómo eché de menos mi casa, nuestra casa?», dijo ella, respirando hondo el aroma familiar de la Casa de las Flores. «Prometo que no volveré a ausentarme por tanto tiempo». Durante los 2 meses siguientes, la vida volvió al ritmo normal, y Osvaldo casi olvidó la ansiedad que había sentido durante la ausencia de Talita. Pero en noviembre, una nueva situación exigió que ella se ausentara nuevamente. Esta vez fue una llamada de una vecina del apartamento donde vivía Renan. «Talita, querida, tu hermano se cayó de la silla de ruedas intentando alcanzar algo en un estante alto. No se lastimó gravemente, pero está muy asustado y te está pidiendo». Nuevamente Osvaldo animó a su esposa a ir a cuidar de su cuñado, aunque sintió una punzada de preocupación al verla partir tan rápidamente después de la llamada. Esta vez, ella estuvo ausente por 5 días, regresando con explicaciones sobre la necesidad de reorganizar el apartamento de Renan para hacerlo más seguro y accesible. Instalé barras de apoyo en el baño y reorganicé la cocina para que él pueda alcanzar todo sin necesidad de estirarse.
explicó Talita durante la cena de su regreso. No puedo permitir que se lastime por falta de cuidado. Osvaldo admiraba la dedicación de ella a su hermano, pero comenzó a percibir un patrón preocupante. Las emergencias de Renan parecían estar volviéndose más frecuentes, y las ausencias de Talita, aunque siempre justificadas, lo dejaban con una sensación creciente de ansiedad. En diciembre, la tercera ausencia fue motivada por una infección urinaria que Renan había desarrollado y que requería cuidados especializados que él no podía realizar solo. Talita estuvo fuera durante una semana entera, llamando solo 2 veces para dar breves noticias. Cuando ella regresó, Osvaldo notó que parecía diferente. Estaba más distante, menos expansiva con sus caricias, y a veces la sorprendía mirando al vacío con una expresión que él no lograba descifrar. «¿Está todo bien, mi querida?», preguntó él una mañana, observándola remover distraídamente el desayuno. «Claro, mi amor. Es que estoy preocupada por Renan. A veces siento que estoy siendo egoísta, construyendo mi felicidad aquí mientras él lucha solo con sus limitaciones». «No eres egoísta», protestó Osvaldo. «Eres una hermana dedicada y una esposa maravillosa. Estás cuidando de todos nosotros de la mejor forma que puedes». Pero por debajo de las palabras tranquilizadoras, una pequeña semilla de inquietud había sido plantada en el corazón de Osvaldo. Él comenzó a observar más atentamente los hábitos de Talita, notando pequeños cambios que individualmente podrían ser insignificantes, pero que juntos formaban un patrón que lo dejaba intranquilo. Ella había comenzado a recibir más llamadas telefónicas, siempre atendiendo rápidamente y saliendo de la sala para conversar en privado. Cuando se le preguntaba, explicaba que eran llamadas relacionadas con los cuidados médicos de Renan o conversaciones con enfermeras y fisioterapeutas. Además, Osvaldo notó que Talita había comprado ropa nueva, más elegante de la que solía usar, alegando que quería vestirse mejor ahora que era una mujer casada. También comenzó a usar un perfume diferente, más sofisticado, y a arreglarse el cabello con más frecuencia. «Mi querida», dijo él una tarde de enero, «estás más bella cada día. Ese perfume nuevo es delicioso». «Gracias, mi amor. Una amiga me lo regaló en Navidad. Dijo que me combina». La explicación era plausible, pero Osvaldo se encontró pensando en esa amiga que nunca había sido mencionada antes y que le había hecho un regalo tan personal y caro. Fue durante la cuarta ausencia, a finales de enero, cuando las sospechas de Osvaldo comenzaron a tomar una forma más concreta. Talita había partido un jueves por la mañana, alegando que Renan tenía una fuerte gripe y necesitaba cuidados intensivos por algunos días. Llevó una maleta más grande de lo habitual y se despidió de forma más apresurada. El sábado siguiente, Osvaldo decidió hacer una visita sorpresa al apartamento de Renan para llevar algunos remedios caseros y sopa que había preparado especialmente para ayudar en la recuperación de su cuñado. Cuando llegó a la dirección que conocía, tocó el timbre repetidas veces sin obtener respuesta. Preocupado, buscó al portero del edificio. «¿El señor Renan está en casa? No logré hablar con él». «El señor Renan. Él salió temprano hoy por la mañana. Lo vi bajando con la silla de ruedas alrededor de las 8. Parecía bien dispuesto, no enfermo». Un escalofrío recorrió la espalda de Osvaldo. Si Renan estaba lo suficientemente bien como para salir de casa solo, ¿por qué Talita había dicho que tenía una gripe fuerte que exigía cuidados intensivos? «¿Estaba acompañado?», preguntó Osvaldo, intentando mantener la voz tranquila. «No, señor, estaba solo, pero ayer lo vi conversando en la puerta con una joven que no era su hermana. Era más alta, con el cabello más oscuro». El corazón de Osvaldo comenzó a latir más fuerte. ¿Por qué habría otra mujer visitando a Renan? ¿Y dónde estaba Talita, si no estaba cuidando a su hermano enfermo como había alegado? Regresó a casa con más preguntas que respuestas, decidiendo esperar hasta que Talita regresara para aclarar la situación. Quizás había una explicación simple para todo aquello. Talita regresó el lunes por la mañana, aparentando el cansancio típico de alguien que había pasado días cuidando a un enfermo. Besó cariñosamente a Osvaldo y comenzó a relatar lo difícil que había sido cuidar a Renan durante la gripe.
«¿Cómo está él ahora?», preguntó Osvaldo cuidadosamente. «Mucho mejor. La fiebre finalmente bajó anoche, pero todavía está débil. Necesitará algunos días para recuperarse completamente». Osvaldo dudó antes de hacer la siguiente pregunta, luchando contra la sospecha creciente que se había instalado en su pecho. «Talita, necesito contarte algo. El sábado estaba preocupado por Renan y fui a llevarle una sopa. Pero el portero dijo que él había salido por la mañana y parecía bien dispuesto». Por una fracción de segundo, Osvaldo vio algo pasar por los ojos de Talita, un destello de sorpresa o quizás pánico, antes de que ella recuperara la compostura con una habilidad que lo impresionó negativamente. «Ah, sí», dijo ella, con una naturalidad casi perfecta. El sábado fue el día que él se sintió mejor e insistió en salir a comprar medicamentos en la farmacia. Yo intenté convencerlo de quedarse en casa, pero él es terco, ya sabe cómo es. Después de que regresó, empeoró de nuevo. La explicación parecía razonable, pero había algo en la forma en que Talita la había formulado que dejó a Osvaldo con una sensación de incomodidad. Era como si ella estuviera improvisando una justificación en lugar de simplemente relatando hechos. Esa noche, por primera vez desde el matrimonio, Osvaldo se fue a dormir con un peso extraño en el corazón. Amaba a Talita profundamente, y no quería creer que ella pudiera estar mintiéndole, pero las pequeñas inconsistencias se estaban acumulando de una forma que ya no podía ignorar. «Carmen», susurró al retrato que aún mantenía en la mesita de noche. «Ayúdame a entender lo que está pasando. ¿Estaré siendo paranoico o hay realmente algo mal?». El retrato permaneció en silencio, pero Osvaldo tuvo la extraña sensación de que Carmen estaba intentando darle una advertencia que él aún no lograba comprender completamente. Se durmió esa noche con la decisión de estar más atento a las señales, esperando estar equivocado sobre sus crecientes sospechas, pero preparándose emocionalmente para la posibilidad de que su felicidad recién conquistada pudiera no ser tan sólida como había imaginado. Los días siguientes a la conversación sobre Renan transcurrieron en una atmósfera de tensión disimulada. Osvaldo intentaba comportarse normalmente, pero no conseguía alejar completamente las sospechas que se habían instalado en su corazón. Talita, por su parte, parecía haber percibido algún cambio en su comportamiento e intensificó sus demostraciones de cariño, como si intentara compensar alguna falla que ella misma sabía que existía. Fue una mañana soleada de febrero. Mientras Talita preparaba el desayuno tarareando bajito una canción popular de la región, que Osvaldo comenzó a observarla con más atención. Había algo diferente en su apariencia física que él no conseguía identificar con precisión. Ella parecía más radiante. Su piel tenía un brillo especial, y él notó que ella se había mareado ligeramente al olor del café colándose. «¿Te sientes bien, mi querida?», preguntó él observándola disimuladamente mientras hojeaba el periódico local. «Estoy genial, mi amor, solo un poco cansada». «Debe ser el tiempo bochornoso», respondió ella, pero Osvaldo notó que evitó su mirada al responder. Durante el almuerzo, Talita apenas tocó la comida alegando falta de apetito. Osvaldo se acordó de cómo Silvana había pasado los primeros meses de embarazo décadas atrás, cuando él y Carmen acompañaron de cerca la gestación de la vecina. Las señales eran inquietantemente familiares. Esa tarde, Talita recibió otra llamada que la dejó visiblemente agitada. Atendió en la sala, pero pronto se dirigió a la cocina, bajando su voz a un susurro que despertó aún más la curiosidad de Osvaldo. «No puedo hablar ahora. Sí, lo sé. Tenemos que tener más cuidado». No, él no sospecha de nada todavía. Osvaldo sintió su corazón acelerarse al oír aquellas palabras fragmentadas. ¿Quién era él de quien Talita hablaba? ¿Y de qué necesitaban tener cuidado? Se acercó silenciosamente a la puerta de la cocina, luchando contra su propia conciencia que lo acusaba de espiar a su esposa, pero impulsado por una necesidad creciente de entender lo que estaba sucediendo en su propia casa. «Sí, amor, yo también te echo de menos. No aguanto más fingir. Pronto podremos estar juntos para siempre». Las palabras golpearon a Osvaldo como puñetazos en el estómago. Talita estaba hablando con alguien a quien llamaba amor
y mencionando fingir y estar juntos para siempre. ¿Qué estaba fingiendo exactamente? ¿Y quién era ese amor que no era él? Necesito colgar ahora. Él podría sospechar. Te amo también. Osvaldo se alejó rápidamente de la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Talita pudiera oírlo. Se sentó en el sillón de la sala, intentando procesar lo que acababa de descubrir, cuando ella regresó con una sonrisa que ahora le parecía completamente falsa. «Era Renan», dijo ella, con una naturalidad que lo asombró. Se siente solo y quería conversar un poco. La facilidad con que ella mintió fue como una puñalada en el corazón de Osvaldo. Durante meses, ella había mentido con la misma naturalidad, construyendo una farsa elaborada a su alrededor. Y la peor parte era que él había creído en todo, entregando su corazón completamente a alguien que lo estaba engañando de forma calculada. Esa noche, Osvaldo no pudo dormir. Permaneció acostado junto a Talita, observándola dormir plácidamente, como si no cargara ningún peso en la conciencia. Por primera vez desde el matrimonio, él la miró y vio a una extraña en su cama. Durante los días siguientes, Osvaldo pasó a observar a Talita con ojos diferentes. Cada gesto cariñoso parecía calculado. Cada palabra dulce sonaba como una representación teatral. Comenzó a notar detalles que había ignorado antes, cómo desviaba la mirada cuando mentía, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando inventaba excusas, cómo verificaba constantemente el celular cuando pensaba que él no estaba mirando. La confirmación devastadora llegó una mañana de viernes. Talita había salido a hacer compras en el mercado municipal, pero había olvidado el celular en la mesa de la cocina. Cuando el aparato sonó, Osvaldo vio el nombre Jefferson parpadeando en la pantalla junto con un mensaje que decía: «Mi amor, ¿cuándo le vas a contar al viejo sobre el bebé?». El mundo de Osvaldo se derrumbó en ese instante. Talita estaba embarazada, y el padre no era él, era alguien llamado Jefferson. Todo finalmente tenía sentido. Las ausencias frecuentes, los cambios físicos, los mareos, la culpa disfrazada de cariño excesivo. Cuando Talita regresó de las compras una hora después, Osvaldo estaba sentado en el sillón de la sala, sosteniendo el celular de ella con manos temblorosas. «¿Olvidé mi teléfono?», preguntó ella, aún intentando mantener la actuación. «Jefferson llamó», dijo Osvaldo simplemente, observando cómo el rostro de ella palidecía instantáneamente. «Él quiere saber cuándo me vas a contar sobre el bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Talita abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, antes de finalmente desplomarse en una silla, todo su disfraz desmoronándose de golpe. «Osvaldo, ¿puedo explicar?», comenzó ella, pero su voz salió débil y sin convicción. «¿Puedes explicar qué?», preguntó él, su voz cargada de un dolor profundo que cortaba como una cuchilla. «¿Cómo me engañaste desde el primer día? ¿Cómo fingiste amarme mientras planeabas robarme? ¿Cómo mentiste sobre la infertilidad mientras llevabas el hijo de otro hombre en el vientre?». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Talita, pero ahora Osvaldo veía que eran lágrimas de desesperación por haber sido descubierta, no de arrepentimiento genuino. «No fue así», intentó ella. «Al principio era solo trabajo, pero después realmente le tomé cariño». «¿Le tomaste cariño?», repitió Osvaldo, incredulidad y rencor mezclándose en su voz. «¿Es a eso a lo que llamas amor? ¿A un matrimonio? ¿A compañerismo?». «Osvaldo, por favor, déjame explicarte toda la verdad. No hay verdad que pueda ser dicha por alguien que construyó nuestra vida entera basada en mentiras», dijo él, levantándose del sillón con una dignidad que sorprendió incluso a sí mismo. «Quiero que salgas de mi casa, ahora». «Pero Osvaldo, ahora», gritó él con una fuerza que no sabía que aún poseía. «Y no vuelvas nunca más». Talita corrió a la habitación, empacó rápidamente algunas ropas en una maleta pequeña y partió sin otra palabra, dejando atrás solo el eco de sus pasos apresurados y el aroma de su perfume que aún impregnaba la casa. Osvaldo permaneció solo en la sala durante horas, alternando entre lágrimas de tristeza y rabia consigo mismo por haber sido tan ingenuo. La casa de las flores había vuelto al silencio,
pero ahora era un silencio cargado de traición y desilusión. Cuando Silvana apareció al final de la tarde para una de sus visitas habituales, encontró a Osvaldo sentado en el balcón, mirando al vacío con el rostro devastado. «Dios mío, Osvaldo, ¿qué pasó?». Él le contó toda la historia a su fiel amiga, desde las primeras sospechas hasta el brutal descubrimiento de la verdad. Silvana escuchó en silencio, su indignación creciendo con cada detalle revelado. «Esa criatura», dijo Silvana controlando la rabia. «¿Cómo pudo hacerle eso a usted? ¿Cómo puede existir gente tan cruel en el mundo?». «Silvana», dijo Osvaldo, su voz aún embargada por la emoción, «necesito su ayuda con algo muy importante». «Cualquier cosa, Osvaldo. ¿Qué necesita?». «Mañana temprano quiero que me acompañe a la oficina del doctor Néstor Blanco. Necesito cambiar mi testamento urgentemente». Silvana comprendió inmediatamente la importancia de la decisión. «Claro, lo llamaré hoy mismo y concertaré una cita». La mañana del sábado, Osvaldo y Silvana se dirigieron a la oficina del abogado de la familia, doctor Néstor Blanco, un hombre de 60 años que se encargaba de los asuntos legales de Osvaldo desde hacía más de 2 décadas. Cuando escuchó la historia, el abogado movió la cabeza con tristeza e indignación. «Osvaldo, mi amigo, siento mucho lo que pasó, pero fue sabio al buscarme rápidamente. La nueva versión destinaba el 50% de todos los bienes a una institución de caridad para ancianos en Sevilla, el 30% a Silvana junto con la Casa de las Flores en reconocimiento por su amistad leal, y solo el 10% se destinaría al futuro hijo de Talita. No para ella, sino para el niño, con la condición de que solo tendría acceso a los recursos al cumplir 21 años, y después de leer una carta explicativa que Osvaldo escribiría sobre toda la verdad. Vamos a elaborar un nuevo testamento que proteja sus verdaderos intereses». Durante 2 horas, reescribieron completamente la distribución de los bienes de Osvaldo. «Quiero que esta carta sea entregada al joven junto con la herencia», explicó Osvaldo al abogado. «Él tiene derecho a saber qué tipo de madre tuvo, pero también qué tipo de abuelo podría haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes». «¿Y en cuanto a Talita?», preguntó el doctor Blanco. «Ella recibe solo lo que la ley determina como obligatorio para el cónyuge, nada más. Y quiero una cláusula que especifique que si ella intenta impugnar el testamento o manipular al niño contra mi memoria, pierde incluso ese valor mínimo». El doctor Blanco redactó cuidadosamente todos los detalles y Osvaldo firmó el documento con la serenidad de quien había tomado una decisión justa y definitiva. «Osvaldo», dijo el abogado al final, «¿puedo sugerirle que considere un divorcio? Usted tiene bases más que suficientes». «No», respondió Osvaldo con calma. «No tengo más energía ni tiempo para luchas judiciales. Ella consiguió lo que quería, acceso a mi herencia a través del matrimonio. Pero no conseguirá lo que esperaba, control sobre todo lo que construí en una vida de trabajo». Al regresar a casa, Silvana preparó un almuerzo sencillo, mientras Osvaldo se sentaba a escribir la carta que sería entregada a su futuro nieto. Escribió sobre cómo había amado sinceramente a Talita, sobre cómo ella había manipulado sus sentimientos, pero también sobre el perdón y la esperanza de que el niño pudiera crecer con valores mejores que los de su madre. «Mi querido nieto», escribió él, «espero que cuando leas esta carta seas un joven honesto e íntegro. Esta herencia no es un premio por la traición de tu madre, sino una oportunidad para que construyas una vida basada en la verdad y la dignidad que ella nunca supo valorar. Usa bien estos recursos, ayuda a otras personas, y recuerda que el verdadero valor de una persona no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos y en el amor genuino que es capaz de dar al mundo». En las semanas que siguieron, el impacto emocional de la traición comenzó a cobrar su precio en la salud de Osvaldo. Había perdido el apetito, dormía mal y sentía un cansancio profundo que parecía ir más allá de lo físico. Silvana permanecía atenta, visitándolo diariamente y asegurándose de que se alimentara adecuadamente. Pero era evidente que el corazón roto estaba afectando todo su organismo. Talita intentó llamar varias veces durante el primer mes,
después de su expulsión. Pero Osvaldo instruyó a Silvana para que atendiera todas las llamadas e informara que él no tenía interés en conversar. En una de las llamadas, Talita llegó a mencionar que tenía dificultades financieras y que el embarazo estaba siendo complicado, pero Osvaldo mantuvo su decisión de no tener ningún contacto. Ella tomó su decisión, dijo él a Silvana. Ahora debe vivir con las consecuencias. Mi generosidad tenía límites y ella los sobrepasó de forma imperdonable. A medida que pasaron los meses, la salud de Osvaldo continuó declinando gradualmente. No era solo la edad avanzada, sino el peso emocional de la desilusión lo que estaba consumiendo sus fuerzas vitales. Él había invertido completamente sus sentimientos en Talita, y el descubrimiento de la traición había roto no solo su corazón, sino también su fe en la bondad humana. En enero del año siguiente, casi un año después de descubrir la verdad sobre su esposa, Osvaldo sintió que su tiempo se estaba agotando. Llamó al doctor Blanco una vez más para revisar todos los documentos y garantizar que sus voluntades estuvieran claramente registradas y protegidas contra cualquier intento de impugnación. «Doctor», dijo Osvaldo durante la que sería su última visita al abogado, «quiero estar absolutamente seguro de que todo está en orden. No permita que esa mujer destruya también el legado que quiero dejar». Puede quedarse tranquilo, Osvaldo. Sus deseos están protegidos legal y moralmente, y estoy seguro de que la institución de caridad hará buen uso de los recursos para ayudar a otras personas mayores. Una mañana de febrero, Osvaldo se despertó sintiéndose particularmente débil. Silvana había dormido en la casa la noche anterior, preocupada por su estado, y fue ella quien lo encontró en la cama sereno y en paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que su alma atribulada había buscado. Él partió llevándose consigo los secretos de sus últimas decisiones, el perdón cristiano que había logrado sentir por Talita a pesar de todo el dolor, y la esperanza de que su legado pudiera hacer alguna diferencia positiva en el mundo, incluso después de una vida que había terminado marcada por la desilusión y la traición. El funeral de Osvaldo Figueroa tuvo lugar una mañana de marzo, en la iglesia de San José, donde se había casado con Carmen 5 décadas antes y donde se había casado nuevamente con Talita apenas 8 meses atrás. La ceremonia fue sencilla pero conmovedora, con la presencia de Silvana, algunos vecinos antiguos, miembros de la parroquia y, para sorpresa de todos, Talita. Ella llegó minutos antes del inicio de la misa, luciendo una barriga de 8 meses que revelaba claramente su embarazo avanzado. Vestía un sencillo vestido negro y parecía genuinamente afectada, aunque muchos de los presentes la observaban con desconfianza y reprobación. Silvana la saludó educadamente, pero fríamente, manteniendo una distancia respetuosa. Durante el sermón, el padre Antonio habló sobre el perdón, la redención y sobre cómo los últimos momentos de la vida de una persona pueden revelar su verdadera naturaleza. Osvaldo partió en paz, dijo el padre, porque supo perdonar incluso cuando fue profundamente herido. Que su ejemplo nos enseñe que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Talita lloró durante toda la ceremonia, lágrimas que parecían venir de un lugar profundo de arrepentimiento y dolor. Después del sepelio en el cementerio municipal de Sevilla, ella se acercó a Silvana. «Doña Silvana», dijo ella con voz embargada, «sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría mucho conversar con usted sobre Osvaldo, sobre cómo fueron sus últimos meses». Silvana dudó, luchando entre su natural bondad y la rabia que sentía por la forma en que Talita había tratado a su querido amigo. «Hoy no, Talita. Quizás más tarde, cuando las heridas estén menos dolorosas». 3 semanas después del funeral, el doctor Néstor Blanco convocó a todas las partes interesadas para la lectura formal del testamento de Osvaldo. La oficina del abogado estaba preparada para recibir a Talita, Silvana, un representante de la institución de caridad beneficiada, y Renan, quien había sido convocado como testigo por haber sido mencionado indirectamente en el documento. Talita llegó puntualmente a la hora señalada, acompañada de Renan,
quien empujaba su silla de ruedas con evidente incomodidad por toda la situación. Vestía ropa sencilla pero arreglada, y su barriga, ya en un estado muy avanzado de gestación, la obligaba a moverse con cuidado. «Agradezco la presencia de todos», comenzó el doctor Blanco con solemnidad. «Vamos a proceder a la lectura del Último Testamento de Osvaldo Figueroa, redactado en septiembre del año pasado y debidamente registrado conforme a la ley». Talita se enderezó en la silla, claramente esperando escuchar sobre su herencia como viuda. Había pasado los últimos meses viviendo con dificultades financieras, contando con la ayuda esporádica de Jefferson y con pequeños trabajos de costura, pero siempre con la expectativa de que la muerte de Osvaldo resolvería sus problemas económicos de una vez por todas. Yo, Osvaldo Figueroa, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como última voluntad la distribución de mis bienes de la siguiente forma. Leyó el doctor Blanco con voz clara y firme. 50% de todos mis bienes, incluyendo inmuebles, inversiones y valores en cuenta bancaria, deben ser destinados al Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de Sevilla, para que sea construida una nueva ala que garantice cuidados dignos para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Talita frunció el ceño, pero aún no demostraba preocupación real. 50% aún dejaba una cantidad sustancial para ser dividida entre los herederos restantes. 30% de todos mis bienes, incluyendo la Casa de las Flores donde residí por más de 50 años, deben ser destinados a mi amiga fiel, Silvana Martín, en reconocimiento por su lealtad, cuidado y protección durante los momentos más difíciles de mi vida. El rostro de Talita comenzó a palidecer. Si 50% iban para la caridad y 30% para Silvana, solo quedarían 20% para ser divididos entre ella y cualquier otro beneficiario. 10% de mis bienes deben ser guardados en un fondo fiduciario para mi futuro nieto, hijo de Talita Navarro Figueroa, con la condición de que solo tenga acceso a esos recursos al cumplir 21 años de edad y después de recibir una carta explicativa que escribí especialmente para él. Ahora Talita estaba visiblemente conmocionada. Solo 10% para su hijo, y con condiciones. ¿Dónde estaba su parte como viuda? El doctor Blanco continuó. Para Talita Navarro Figueroa, mi esposa, dejo solo lo que la ley española determina como obligatorio para el cónyuge sobreviviente de unión sin régimen de separación de bienes, correspondiente a una cuota mínima calculada sobre los bienes totales. «Eso no puede ser», exclamó Talita, levantándose de la silla con dificultad. «Soy su esposa. Estamos casados en régimen de gananciales». El doctor Blanco la miró con una mezcla de pena y severidad. «El testamento es válido y legal, Talita. Osvaldo tenía derecho a disponer de sus bienes conforme a su voluntad, respetando solo las cuotas obligatorias por ley. En el caso de ustedes, sin hijos en común y con un matrimonio de menos de un año, la cuota obligatoria es mínima». «Pero ¿cuánto significa eso en valores reales?», preguntó Talita. Su voz temblaba. «Considerando todos los bienes de Osvaldo, su parte corresponde a aproximadamente 80.000 euros. El resto sigue la distribución que él determinó». El silencio que siguió fue pesado. Talita había sacrificado casi un año de su vida, se había casado con un hombre al que no amaba, había soportado la culpa y la complejidad de mantener una farsa elaborada, todo esperando heredar una fortuna que resolvería todos sus problemas financieros y los de su familia. En cambio, recibía una cantidad que, aunque significativa, estaba muy lejos de lo que había planeado. ¿Hay alguna forma de impugnar esto?», preguntó ella desesperada. «Técnicamente sí», respondió el doctor Blanco, «pero debo advertirle sobre una cláusula específica que Osvaldo incluyó. Si hay intentos de impugnación del testamento que sean considerados infundados o motivados por la codicia, la beneficiaria pierde incluso la cuota obligatoria, y esa cantidad también se destina a la caridad». Talita se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Toda su estrategia había fracasado de forma espectacular. Peor aún,
Osvaldo había descubierto su farsa y había tenido tiempo suficiente para protegerse legalmente. Renan, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doctor, mi hermana, ¿ella realmente no tiene derecho a nada más?» «Legalmente no», confirmó el abogado. Osvaldo fue muy claro en sus intenciones y muy cuidadoso en la elaboración del documento. Silvana, que observaba la escena con una mezcla de satisfacción por la justicia hecha y pena por el estado de Talita, finalmente se manifestó. «Doctor Blanco, ¿Osvaldo dejó alguna explicación sobre sus decisiones?» «Sí», respondió el abogado abriendo una carpeta. «Dejó una carta para ser leída después del testamento, dirigida específicamente a Talita». Talita levantó el rostro, una chispa de esperanza surgiendo en sus ojos. Quizás Osvaldo había dejado una explicación que mostrara que, al final, él había entendido sus motivaciones y la había perdonado. El doctor Blanco abrió el sobre sellado y comenzó a leer con voz solemne. «Talita, si estás escuchando esta carta, significa que partí y que ahora conoces las consecuencias de tus elecciones. Quiero que sepas que descubrí toda la verdad sobre tu farsa meses antes de morir. Descubrí sobre Jefferson, sobre tu embarazo, sobre las elaboradas mentiras que contaste desde el primer día en que entraste en mi casa». Talita comenzó a llorar, pero el doctor Blanco continuó. «Durante semanas sentí rabia, dolor y una decepción que casi me destruyó. Manipulaste mi amor por Carmen, mi soledad, mi necesidad de compañía. Usaste mi generosidad y mi confianza como armas contra mí mismo. Eso fue cruel e imperdonable». El dolor en la voz del abogado al leer las palabras de Osvaldo era palpable, y todos en la oficina podían sentir el peso de la traición que el anciano había soportado. «Pero como cristiano que siempre fui, pasé mis últimos meses buscando el perdón en mi corazón, y lo encontré, Talita, no porque tú lo merezcas, sino porque yo merecía tener paz antes de partir. Te perdono, pero eso no significa que las consecuencias de tus actos deban ser ignoradas». Talita sollozaba abiertamente ahora, comprendiendo por primera vez la extensión del dolor que había causado al hombre que la había cuidado con tanto cariño. «El dinero que recibirás no es un premio por tu traición, sino una oportunidad de empezar de nuevo. Úsalo sabiamente. Sé una madre mejor de lo que fuiste esposa. Enseña a tu hijo valores que tú misma nunca aprendiste. Y si algún día él pregunta por el abuelo que podría haber tenido, cuéntale la verdad, que tuvo un abuelo que lo amaría incondicionalmente, incluso sabiendo que no era de su sangre». El abogado hizo una pausa, visiblemente emocionado por las palabras que leía. «Para Silvana, mi amiga fiel, dejo la casa que fue nuestra por tantos años. Cuídala como Carmen la cuidaría. Para la institución de caridad, dejo la mayor parte de mis bienes para que otros ancianos no pasen por abandonos como el que viví en mis últimos años. Y para mi futuro nieto, dejo una esperanza, que él crezca sabiendo que siempre hay una segunda oportunidad para elegir quién queremos ser». La carta terminaba con una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. El amor verdadero nunca puede ser comprado, robado o fingido. Solo puede ser dado libremente y recibido con honestidad. Que esta sea la lección que mi vida y mi muerte dejen para todos ustedes. Cuando el doctor Blanco terminó la lectura, un silencio profundo se apoderó de la oficina. Talita lloraba inconsolablemente, no solo por la pérdida financiera, sino por la comprensión tardía de que había destruido la posibilidad de una relación genuina con un hombre que realmente la había amado. «Había una última cosa», dijo el doctor Blanco sacando otro sobre de la carpeta. «Osvaldo dejó una llave para una caja fuerte en la Casa de las Flores. Él especificó que Talita debería tener acceso a su contenido». Silvana se ofreció a acompañar a Talita hasta la casa esa misma tarde. Durante el trayecto, las dos mujeres permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos sobre el hombre que habían perdido y sobre las complejidades de la naturaleza humana. Cuando llegaron a la Casa de las Flores,
Silvana guió a Talita hasta el estudio donde Osvaldo guardaba sus documentos personales. La pequeña caja fuerte estaba empotrada en la pared detrás de una fotografía de Osvaldo y Carmen en sus bodas de oro. Dentro de la caja fuerte, Talita encontró una segunda carta, dirigida solo a ella, y una pequeña caja de terciopelo. Con manos temblorosas, abrió primero la carta. Talita, si has llegado hasta aquí es porque tuviste el valor de enfrentar las consecuencias de tus elecciones. En la caja está la alianza de boda que Carmen usó durante 50 años. Debió haber sido tuya si nuestro amor fuera verdadero. Ahora te la ofrezco como símbolo de esperanza, que un día encuentres a alguien que te ame verdaderamente y que seas capaz de corresponder a ese amor con honestidad. No como hiciste conmigo, sino como deberías haber hecho. La alianza no tiene un valor financiero significativo, pero tiene algo mucho más importante: la memoria de un amor verdadero que duró toda una vida. Que ella te recuerde siempre la diferencia entre amar y fingir amar. Talita abrió la pequeña caja y encontró una alianza simple de oro, gastada por el tiempo y pulida por el uso constante. Era un objeto común, sin piedras preciosas ni ornamentos, pero cargaba el peso de 5 décadas de amor verdadero. En aquel momento, sosteniendo la alianza de Carmen en sus manos, Talita finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. No solo el dinero que esperaba heredar, sino la oportunidad de haber conocido el amor genuino de un hombre bondadoso que había dedicado los últimos meses de su vida intentando hacerla feliz. «Silvana», dijo ella con voz embargada, ¿cómo Osvaldo pasó los últimos meses, después de que descubrió la verdad sobre mí? Silvana suspiró profundamente antes de responder. Él estuvo muy triste, Talita, no solo por la traición, sino principalmente porque había creído que podría encontrar el amor de nuevo. El descubrimiento rompió algo dentro de él que nunca más se arregló, pero en los últimos días él hablaba sobre el perdón y sobre la esperanza de que tú cambiaras tu vida. Las dos mujeres permanecieron en la casa por más de 1 hora, Silvana compartiendo memorias de los últimos meses de Osvaldo y Talita escuchando con creciente arrepentimiento sobre el hombre que había manipulado y herido tan profundamente. Cuando finalmente partieron, Talita llevaba consigo mucho más que los 80.000 euros que había heredado. Llevaba la dolorosa comprensión de sus propias fallas, el peso de haber causado sufrimiento innecesario a un hombre inocente, y una determinación creciente de que nunca más permitiría que la codicia guiara sus decisiones. El bebé que llevaba en el vientre nacería 2 semanas después, un niño sano que Talita nombró Pedro, en homenaje silencioso al hombre que podría haber sido su abuelo cariñoso. Y por primera vez en su vida, ella se comprometió a ser honesta sobre el pasado, empezando consigo misma. 21 años pasaron desde aquella tarde dolorosa en la oficina del doctor Néstor Blanco. Sevilla había crecido y se había modernizado, pero algunos lugares permanecían intocados por el tiempo, como la iglesia de San José y la Casa de las Flores, que Silvana había transformado en un verdadero santuario de memorias y acogida. Pedro Navarro había cumplido 21 años, una mañana soleada de marzo, y Talita sabía que aquel sería un día que cambiaría la vida de su hijo para siempre. Durante 2 décadas, ella se había preparado para este momento, construyendo lentamente una nueva versión de sí misma, intentando convertirse en la madre que Osvaldo había esperado que fuera. La transformación no había sido fácil ni rápida. En los primeros años después de la muerte de Osvaldo, Talita luchó contra la depresión, la culpa y las dificultades financieras. Los 80.000 euros de la herencia habían sido administrados con extremo cuidado, usados principalmente para gastos básicos de Pedro, algunos tratamientos de salud para Renan y para sustentarlos mientras ella se calificaba profesionalmente. Talita había vuelto a estudiar, concluyendo un curso técnico en enfermería y luego una licenciatura en servicio social. Encontró propósito en ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad, como si cada gesto de cuidado genuino fuera una forma de honrar la memoria del hombre que había herido tan profundamente. Jefferson, el hombre que había sido su amante durante el matrimonio con Osvaldo,
desapareció de su vida pocos meses después del nacimiento de Pedro. Cuando percibió que no habría una herencia sustancial, simplemente se esfumó, dejando a Talita criar a su hijo sola. Paradójicamente, este abandono había sido una bendición disfrazada, forzándola a encontrar fuerza en sí misma y a volverse verdaderamente independiente. Pedro creció como un joven íntegro y estudioso, sin nunca conocer la verdad completa sobre sus orígenes. Talita había contado una versión suavizada de la historia, que él había tenido un abuelo que murió cuando él era bebé, un hombre bondadoso que le había dejado un legado. El joven siempre había demostrado curiosidad sobre ese abuelo misterioso, pero había respetado la renuencia de su madre a hablar sobre el tema. La mañana de su 21 cumpleaños, Pedro se despertó temprano y encontró a Talita en la cocina, preparando un café especial con brazo de gitano que ella había aprendido a hacer siguiendo una receta antigua encontrada en un cuaderno de Carmen. «Mamá», dijo Pedro abrazando a Talita cariñosamente, «gracias por el pastel. Pero puedo preguntar por qué pareces tan seria hoy. Deberías estar feliz porque cumplo la mayoría de edad». Talita sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Pedro se había convertido en un hombre notable. Estaba cursando administración en la universidad pública. Trabajaba a tiempo parcial en una ONG que cuidaba a niños necesitados y demostraba una madurez emocional que muchas veces la sorprendía. Él era todo lo que ella había aprendido a valorar durante los años de transformación personal. «Pedro», dijo ella, respirando hondo, «hoy es un día muy especial, no solo por tu cumpleaños. Hay algo importante que necesito contarte, algo que he estado posponiendo durante años». El joven se sentó a la mesa, percibiendo por la seriedad en la voz de su madre que se trataba de algo significativo. «¿Recuerdas que siempre te hablé de tu abuelo, ese hombre bondadoso que murió cuando eras bebé?» «Claro, mamá, el señor que me dejó una herencia, pero que solo podría acceder a ella a los 21 años. Hoy vas a recibir no solo esa herencia, Pedro, sino también una carta que él escribió especialmente para ti. Una carta que te contará toda la verdad sobre nuestra familia y sobre los errores que cometí en el pasado». Pedro frunció el ceño, percibiendo el dolor en la voz de su madre. «¿Qué tipo de errores, mamá?» «Errores que casi destruyeron la vida de un hombre inocente. Errores de los que me arrepiento todos los días y que me transformaron en la persona que soy hoy». Talita hizo una pausa, reuniendo coraje. «Tu abuelo se llamaba Osvaldo Figueroa, y él no era mi padre, Pedro. Él era mi marido». El silencio que siguió estuvo cargado de confusión. Pedro intentaba procesar la información de que el hombre que siempre imaginó ser su abuelo había sido en realidad el padrastro que nunca llegó a conocer. «No entiendo, mamá. Si él era tu marido, ¿por qué siempre dijiste que era mi abuelo?» «Porque es así como me gustaría que lo recordaras», respondió Talita, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Como el abuelo cariñoso que podrías haber tenido, no como el hombre a quien tu madre hirió profundamente por codicia y estupidez». Durante la hora siguiente, Talita le contó a Pedro toda la verdad. Habló sobre cómo se había casado con Osvaldo por interés en la herencia, sobre cómo había fingido amor mientras mantenía una relación con Jefferson, su padre biológico, sobre cómo Osvaldo había descubierto la traición y sobre cómo había perdonado, incluso estando con el corazón roto. Pedro escuchó en silencio, sus expresiones alternando entre shock, tristeza y una comprensión gradual sobre algunos misterios de su infancia. ¿Por qué su madre siempre parecía cargada de culpa? ¿Por qué se dedicaba tanto a ayudar a los ancianos? ¿Por qué nunca hablaba de relaciones amorosas? «Mamá», dijo él finalmente, «el señor Osvaldo, ¿él sabía que yo no era hijo suyo cuando murió?» «Sí, lo sabía, pero aún así te dejó una herencia, condicionada a que leyeras una carta suya cuando cumplieras la mayoría de edad. La carta está en un sobre sellado en la oficina del doctor Néstor Blanco desde hace 21 años. Esa tarde, madre e hijo se dirigieron a la oficina del abogado. El doctor Néstor Blanco, ahora con 83 años,
pero aún lúcido y activo, los recibió con la solemnidad apropiada para el momento. Él había guardado la carta de Osvaldo durante todo ese tiempo, esperando este momento. «Pedro», dijo el abogado, entregándole un sobre amarillento por el tiempo, «tu abuelo de corazón te dejó esto, junto con instrucciones específicas de que deberías leerlo tú mismo, en privado, antes de cualquier conversación sobre la herencia». Pedro tomó el sobre con reverencia, sintiendo el peso no solo del papel, sino de las emociones que estaba a punto de descubrir. Se retiró a una sala reservada de la oficina y con manos ligeramente temblorosas abrió la carta que había esperado 21 años para ser leída. «Mi querido Pedro», comenzaba la carta con la letra cuidadosa de Osvaldo. «Si estás leyendo estas palabras, es porque te has convertido en un hombre y ha llegado el momento de conocer la verdad sobre tu origen y sobre el hombre que me hubiera gustado que fuera tu abuelo». Pedro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al imaginar al anciano escribiendo aquellas palabras con tanto cuidado y amor. «Quiero que sepas, antes que nada, que te amo desde antes de que nacieras. Cuando descubrí que tu madre te estaba esperando, mi primer pensamiento fue de alegría al saber que tendría un nieto a quien cuidar. El hecho de no ser de mi sangre nunca disminuyó ese amor». La carta continuaba narrando toda la historia de la relación entre Osvaldo y Talita, pero bajo una perspectiva diferente de la que Pedro acababa de oír. Osvaldo hablaba sobre cómo había intentado comprender las motivaciones de Talita, sobre cómo había buscado el perdón en su corazón y sobre la esperanza de que ella se convirtiera en una madre mejor de lo que había sido esposa. «No escribo esto para que juzgues a tu madre, Pedro. Escribo para que comprendas que todos cometemos errores, algunos pequeños, otros devastadores. Lo que nos define no son los errores que cometemos, sino cómo elegimos vivir después de ellos». Pedro hizo una pausa en la lectura, emocionado con la sabiduría y generosidad de espíritu de aquel hombre que él nunca había conocido personalmente. «Durante los meses en que viví con tu madre, incluso descubriendo después que mucho de lo que ella demostraba no era genuino, aprendí que ella tenía cualidades reales: dedicación a su hermano, capacidad de cuidar, inteligencia para aprender. Eran cualidades oscurecidas por la codicia y el miedo, pero existían. Espero que contigo ella haya encontrado fuerzas para desarrollar esas cualidades y convertirse en la persona que siempre tuvo potencial para ser». La carta proseguía hablando sobre valores, sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre cómo usar la herencia de forma responsable y sobre el legado que cada persona deja en el mundo a través de sus elecciones. «La herencia que te dejo no es solo dinero, Pedro, es una responsabilidad. Usa esos recursos para construir algo positivo en tu vida y en la vida de otras personas. Ayuda a quien lo necesita. Sé honesto en tus relaciones. Y recuerda siempre que el verdadero valor de una persona no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos». La carta terminaba con una reflexión que marcaría a Pedro para siempre. Si algún día te conviertes en padre, recuerda que el amor no conoce límites de sangre. Ama a tus hijos incondicionalmente, pero enséñales sobre valores y consecuencias. Y si algún día encuentras a alguien como tu madre era de joven, perdida, asustada, tomando malas decisiones por desesperación, recuerda que las personas pueden cambiar si tienen razones para ello y ayuda para lograrlo. Con todo mi amor y esperanza en tu brillante futuro, Osvaldo Figueroa, el abuelo que nunca conociste, pero que siempre te amó». Cuando Pedro terminó la lectura, permaneció sentado en silencio durante varios minutos, absorbiendo la profundidad de las palabras y la magnitud del perdón que Osvaldo había logrado sentir. Comprendió que había heredado mucho más que dinero. Había heredado el ejemplo de cómo responder a la traición con dignidad y al dolor con crecimiento espiritual. Al regresar a la sala principal, Pedro encontró a Talita y al doctor Blanco esperando ansiosamente. Sin decir una palabra, se dirigió a su madre y la abrazó fuerte, susurrando: «Gracias por haberte convertido en la madre que él esperaba que fueras». Talita se derrumbó en lágrimas. 21 años de culpa y arrepentimiento finalmente
encontrando una forma de resolución a través del perdón de su propio hijo. El doctor Blanco, entonces, procedió a la explicación sobre la herencia. El 10% de los bienes de Osvaldo, invertidos y administrados cuidadosamente durante 2 décadas, se habían convertido en una cantidad sustancial, casi 500.000 euros. También hay, añadió el abogado, una condición adicional que Osvaldo incluyó. La mitad de esa cantidad debe ser usada para su educación y establecimiento profesional. La otra mitad debe ser usada para proyectos sociales que beneficien a personas mayores o familias en situación de vulnerabilidad. Pedro sonrió, percibiendo cómo Osvaldo había sido sabio incluso en la estructura de la herencia, garantizando que el dinero fuera usado de forma constructiva y altruista. En los meses siguientes, Pedro usó parte de la herencia para concluir sus estudios superiores y hacer una especialización en gestión de proyectos sociales. Con la otra parte, él y Talita crearon la Fundación Osvaldo Figueroa, dedicada a cuidar de ancianos abandonados y a proporcionar apoyo a familias que cuidaban de personas con discapacidad en casa. Silvana, que a sus 71 años continuaba viviendo en la Casa de las Flores, se convirtió en una colaboradora entusiasta de la fundación. La casa donde Osvaldo y Carmen vivieron durante décadas fue transformada en un centro de convivencia para ancianos, donde ellos podían participar en actividades, recibir cuidados básicos de salud y, principalmente, tener compañía y cariño. El hogar de ancianos San Vicente de Paúl, que había recibido el 50% de la herencia de Osvaldo, construyó una nueva ala que se convirtió en referencia en cuidados geriátricos en la región. Una placa en la entrada de la nueva ala honraba la memoria de Osvaldo y Carmen, mencionando que habían sido una pareja que dedicó sus vidas al amor mutuo y a la generosidad para con el prójimo. Renan, que ahora tenía 43 años, había logrado realizar la cirugía que había soñado durante décadas, recuperando parcialmente los movimientos de las piernas. Se convirtió en administrador de la Fundación Osvaldo Figueroa, aplicando sus conocimientos en gestión para garantizar que los recursos fueran usados con máxima eficiencia. Talita, a sus 46 años, había encontrado su verdadera vocación trabajando con ancianos. Ella coordinaba los cuidados domiciliarios de la fundación, llevando a cada familia la experiencia dolorosa que había vivido y la sabiduría que había adquirido a través del arrepentimiento y la transformación personal. Una tarde de septiembre, exactamente 22 años después de la muerte de Osvaldo, Pedro estaba organizando algunos documentos antiguos en la Casa de las Flores cuando encontró una caja con fotografías que Silvana había preservado. Entre ellas, estaba una foto del matrimonio de Osvaldo y Talita, donde el anciano sonreía radiante junto a la joven esposa. Pedro observó la fotografía durante largos minutos, intentando imaginar cómo habría sido la vida si las circunstancias hubieran sido diferentes, si su madre hubiera sido honesta desde el principio, si Osvaldo hubiera vivido para conocerlo personalmente. Pero concluyó que quizás las cosas habían sucedido exactamente como debían. Talita había aprendido a ser una persona mejor a través del dolor. Él había crecido con valores sólidos inspirados en el ejemplo de un hombre que nunca conoció, y el legado de Osvaldo continuaba vivo a través de las vidas que la fundación tocaba diariamente. Ese mismo día, Pedro recibió una llamada que cambiaría nuevamente su perspectiva sobre el poder transformador del tiempo. Era el doctor Néstor Blanco, llamando para informar que una señora anciana de 82 años, residente del hogar San Vicente de Paúl, había preguntado específicamente por él. Ella dice que conoció a Osvaldo y Carmen hace muchas décadas, explicó el abogado. Estaba en la iglesia el día de la boda de Osvaldo con su madre y siempre se preguntó qué había pasado con la familia. Cuando supo sobre la fundación y su trabajo, pidió conocerlo. Pedro visitó a la señora, doña Eulalia, una tarde soleada. Ella había sido amiga de Carmen en tiempos de juventud y guardaba recuerdos preciosos de la pareja. «Tu abuelo de corazón», dijo doña Eulalia, sosteniendo las manos de Pedro. Era un hombre que creía en la bondad de las personas, incluso cuando ellas lo decepcionaban. Carmen siempre decía
que esa era su mayor cualidad, la capacidad de perdonar y seguir creyendo en el amor. ¿Usted cree que él estaría feliz viendo lo que hicimos con su herencia?, preguntó Pedro. Doña Eulalia sonrió, sus ojos brillando con una lucidez cristalina. Joven, él está feliz, estoy segura de eso. Él plantó una semilla de bondad incluso en la tierra más árida, y mira cómo floreció. Esa noche, Pedro regresó a casa y encontró a Talita en el balcón, observando las estrellas como se había convertido en su hábito en los últimos años. Él se sentó a su lado y compartió la conversación con doña Eulalia. «Mamá», dijo él suavemente, «gracias por haber tenido el valor de cambiar. Gracias por haberte convertido en la persona que Osvaldo esperaba que fueras». Talita sujetó la mano de su hijo, sintiendo una paz que le había llevado décadas encontrar. «Gracias por haberme perdonado y por haberme ayudado a honrar su memoria de la forma correcta». Permanecieron allí durante horas, conversando sobre planes para expandir la fundación, sobre los ancianos que habían conocido a través del trabajo y sobre cómo era posible encontrar propósito y redención incluso después de los errores más dolorosos. Cuando Pedro se levantó para entrar en casa, se detuvo en el umbral de la puerta y miró una última vez al cielo estrellado. «Gracias, Osvaldo», susurró a las estrellas, «por haber creído que las personas pueden cambiar, por haber plantado semillas de bondad que siguen floreciendo, por haberme enseñado, a través de tu carta, que el amor verdadero trasciende la sangre, el tiempo e incluso la traición». Una brisa suave sopló por el balcón, haciendo que las hojas del mango bailaran suavemente, como si fuera una respuesta cariñosa venida de algún lugar más allá de las estrellas. La historia de Osvaldo, Talita y Pedro se había convertido en una leyenda silenciosa en Sevilla. La prueba de que incluso las traiciones más dolorosas pueden transformarse en semillas de redención cuando son regadas con arrepentimiento genuino, perdón sincero y amor que trasciende las imperfecciones humanas. 22 años después de su muerte, Osvaldo Figueroa continuaba transformando vidas, no solo a través de los recursos que había dejado, sino principalmente a través del ejemplo de cómo responder al dolor con dignidad y al error humano con compasión. Su Casa de las Flores se había convertido en un símbolo de esperanza para toda la comunidad, demostrando que es posible construir algo hermoso y duradero incluso sobre los cimientos de corazones rotos y sueños destruidos. Esperamos que la historia de Osvaldo, Talita y Pedro haya tocado su corazón y mostrado cómo el perdón verdadero puede transformar vidas de formas inesperadas. Para seguir acompañando historias que exploran los sentimientos más profundos del corazón humano, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Deje su me gusta si esta historia lo emocionó. Y cuéntenos en los comentarios de qué ciudad nos está viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y cómo tocan corazones en toda España. Que la fuerza del amor verdadero y del perdón iluminen también su vida.